Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Vanegas y les doy la más cordial bienvenida a su canal Carliños, Ingeniero Hidráulico. Para quienes visitan por primera vez este canal, este video forma parte de una lista de clases en vivo sobre el diseño de plantas de tratamientos de agua potable, mayormente conocidas como PETAP. En videos anteriores hemos desarrollado el diseño de la casa de química, y en esta ocasión vamos a desarrollar el diseño de la mezcla rápida. En la unidad de mezcla rápida es en donde se lleva a cabo el proceso de la coagulación, que consiste en agregar eh, químicos al agua cruda para que ésta pueda coagular, es decir, para que los em, materiales o coloides que están en suspensión en el agua puedan desestabilizarse y formar posteriormente en otra unidad lo que llaman flóculos. Para ello, pues se tiene que dar una serie de escenarios, una serie de condiciones en esta unidad de mezcla rápida en la que existen una serie de dispositivos que permiten que se pueda mezclar el agua cruda con este floculante, que al menos en Nicaragua el más utilizado es el sulfato de aluminio. Entonces, dentro de las unidades de mezcla rápida se conocen una serie de dispositivos. Los más populares son los mezcladores hidráulicos, también están los mecánicos. La ventaja de los hidráulicos es que no requieren energía externa más que la energía hidráulica. Y dentro de los hidráulicos, los más famosos son los mezcladores de resalto hidráulico. Dentro de estos mezcladores de resalto hidráulico se encuentran los de los canales con pendiente inclinada, se encuentran también los canaletas Parchal y finalmente también se encuentran los vertederos rectangulares. En em, estos tres tipos de mezcladores generan un resalto hidráulico que es el que permite que se pueda generar la mezcla rápida, que en este caso, de este tipo de mezcladores, el proceso de la coagulación se desarrolla con el mecanismo de absorción, ya que esta mezcla rápida se genera automáticamente, es decir, el tiempo de retención de líquido es menor a un segundo, y también la velocidad del gradiente hidráulico es mayor a 1000 segundos a la menos 1, o eso es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, en este video te voy a enseñar cómo diseñar este mezclador hidráulico a base de resalto hidráulico conocido como canaleta Parchal. ¿Por qué canaleta Parchal? Porque además de que me permite generar ese resalto hidráulico en donde se puede producir la mezcla rápida, también nos sirve para aforar, es decir, para medir el caudal. Y como la unidad de mezcla rápida se ubica normalmente o siempre pues al inicio, a la entrada de la planta de tratamiento, entonces eso nos permite a nosotros saber cuál es el caudal que está entrando a la planta. Las otras unidades también de resalto hidráulico, como el canal con pendiente inclinada y el vertedero rectangular, también nos ayudan a medir el caudal, pero la canaleta Parchal es un poco más práctica y a criterio propio es más fácil medir el caudal porque ya tiene una ecuación definida. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación para que puedan ver ustedes el diseño de la canaleta Parchal. Ahí está. Entonces, esto es una canaleta Parchal, es la verdad de que no se dimensiona la canaleta, sino que ya existen dimensiones establecidas de esta canaleta en función del caudal que entra a la planta. Lo que nosotros hacemos es seleccionar la canaleta, poder determinar las alturas y las cargas de presión en unos puntos específicos y luego verificar, ¿verdad? El tiempo de concentración que tiene que ser menor de un segundo para que se pueda producir una mezcla instantánea.
y verificamos también el gradiente de velocidad. En eso consiste prácticamente el diseño de la canaleta Parchal. El secreto está entonces que desde el principio nosotros tenemos que saber cómo seleccionarla. Antes de entrar de lleno, solamente quiero presentarles un poco esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, que es un esquema típico de lo que es una canaleta Parchal. Se los muestro de primero porque existen varias bibliografías en las que se nos muestra este mismo esquema, pero con diferentes eh, medidas o está dibujado de forma distinta y eso a veces tiende a confundir un poco porque en la verificación, ¿verdad? O en el cálculo de las alturas del tirante y en el cálculo de las presiones en los puntos, nosotros hacemos uso de las dimensiones y a veces no logramos entender nosotros, sino que simplemente ejecutamos las ecuaciones que ya están preestablecidas hidráulicamente y no logramos entender a ciencia cierta cómo es que funciona la canaleta Parchal. Entonces, adicionalmente en este video, pues quiero ir un poco despacio en este aspecto para que ustedes puedan saber de dónde es que salen cada una de las ecuaciones que utilizamos. Entonces, bien, la canaleta Parchal, como pueden ver, es un canal que tiene una estrangulación. Esto hace de que, bueno, además de la estrangulación, si ustedes se fijan, esta es la vista de planta y esta es la vista de perfil de la canaleta. Si se fijan que además de que tiene una estrangulación, un cambio gradual de la sección del canal, también en esta zona de la garganta que le llamamos nosotros, hay un cambio de pendiente, ¿verdad? Y esto hace que este dispositivo, ¿verdad? Esta canaleta Parchal, funcione con un flujo gradualmente variado, partiendo de un flujo eh, subcrítico en esta zona, ¿verdad? Que le llama sección convergente, esta zona de acá, y pasando por la garganta en un flujo subcrítico, perdón, subcrítico, crítico, y ya luego en la sección divergente, que esta otra zona de acá, ya el flujo sea supercrítico. Y aquí es donde se produce el resalto hidráulico, que lo pueden ver de forma esquemática acá. Y bueno, voy a poner aquí un puntero láser para que lo podamos ver mejor. Aquí es donde tenemos nosotros nuestro resalto hidráulico, producto de que el flujo en esta zona es súper crítico y ya luego retorna normalmente al flujo eh, subcrítico. Entonces, en esta zona de donde está la garganta es donde se produce la mezcla rápida, por ende, en este punto cerca de esta zona es donde se debería de agregar el coagulante, ¿verdad? Para que en esta zona donde se produce la mezcla rápida se pueda realizar pues de forma instantánea la combinación entre el sulfato de aluminio, por ejemplo, con el agua cruda. Ya luego esto pasa a un canal hacia la siguiente unidad, que sería la unidad de floculación o el floculador. Entonces, aquí pues este canal, este es un canal de entrada que pues también se calcula como canal de aproximación. Eh, Aquí no hay ninguna otra unidad más que puede haber una especie de unidad en el caso de que sean canales abiertos o tuberías que vengan por gravedad o por bombeo, entonces se hace una caja como para hacer como para reducir las velocidades y el flujo en el canal de aproximación sea más o menos laminar. Ya luego entramos nosotros a esta zona, ¿verdad? A la zona de convergencia y entonces aquí en la zona de convergencia nosotros encontramos algo que se llama medidor de altura, que viéndola desde perfil hay un orificio más o menos un poquito antes de llegar a la base del canal, más o menos aquí por donde tengo el puntero, hay un orificio que conduce hacia un medidor que es prácticamente pues un pocito o un tubo, ¿verdad? Que está graduado
el cual nos indica cuál es la altura de agua en esa sección del canal. Ese va a ser también un punto de referencia que nosotros vamos a utilizar para poder calcular la altura y la carga y la velocidad en ese punto. También en algunos canales, en algunas canaletas existen, pero en otras no, en donde se ubica otro medidor, otro medidor de altura en el punto 2 que tengo por acá, exactamente en la garganta de la canaleta Parchal. Aquí también se ubica otro orificio que conecta con un medidor de altura. Entonces nosotros acá también vamos a tomar como referencia un punto 2 en el cual también vamos a medirle la altura, la carga y la velocidad. En ambos puntos también vamos a medir la energía, ¿verdad? La energía hidráulica. Luego, nosotros aquí en el resalto hidráulico vamos a medir también velocidades y alturas. Y finalmente, ya a la salida de la canaleta Parchal, que es en este punto número 4, en algunas canaletas incluso también hay medidores de altura en ese punto, pero esas sí ya son más raras esas canaletas. Normalmente encuentran canaletas con un medidor o con dos. Ya con tres es raro, pero existen. Y entonces a nosotros también nos interesa este punto, ¿verdad? Nos interesa medir la altura en este punto, en el punto número 3, número 4, perdón, que viene siendo, digamos, esta misma altura, ¿verdad? Y pues, por supuesto, también vamos a calcular las pérdidas de energía entre el punto 0 y el punto 4. Y eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Esta línea que se encuentra acá no está señalada qué es, no hay ninguna etiqueta, pero digamos, la parte, ¿cómo decirle? El muro, pues el límite del muro de la canaleta. Recuerden que esto es un canal y cuya altura del canal es este valor E. Y ya dicho esto, pues les quiero, si ustedes se fijan acá, estas canaletas traen unas cotas que son unas letras, que ya más adelante les voy a explicar de qué se trata. Ya la canaleta Parchal es una canaleta prefabricada, uno solamente le dice al fabricante, la quiero con el ancho de garganta de tanto, y entonces a partir del ancho de garganta ya te facilitan todas las demás unidades de medidas, las demás medidas, ¿verdad? Tenemos A, B, C, D, que no es la misma necesariamente, ¿verdad? E, que viene siendo la altura total de la canaleta. F, que viene siendo la longitud del ancho de la garganta. G, que es la longitud de la zona de la sección divergente. K, que viene siendo la diferencia de altura entre este nivel y este otro, y N, que viene siendo la diferencia de altura entre este nivel y el posible orificio ubicado acá abajo, ¿verdad? Eso viene siendo N. Bueno, entonces ahora veremos cuál es el procedimiento para poder dimensionar esta canaleta. Lo primero que les decía que tenemos que hacer nosotros es, para eso pues vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? Que es una planta potabilizadora que va a tener la capacidad de tratar un caudal total de 80 litros por segundo. Entonces, a partir de este dato de caudal, nosotros vamos a ver cómo dimensionar la canaleta Parchal. Lo primero que vamos a hacer, el primer punto, pues es eso, seleccionar qué canaleta me sirve para ese caudal. Entonces, para ello, vamos a recurrir a una tabla que está por acá. Esta tabla la pueden encontrar en muchas bibliografías de hidráulica o de algunos manuales sobre diseño de plantas de tratamiento de agua potable. Aquí en esta tabla nosotros podemos ver que nos presenta los anchos de garganta, tanto en centímetros como en pulgadas,
nos da una ecuación, que ya vamos a ver de qué se trata, y la capacidad. Ahorita nos interesa el ancho de garganta y la capacidad. Si el caudal de mi planta de tratamiento es de 80 litros por segundo y va a tener una única entrada, entonces yo voy a ver en qué rango cabe ese caudal. Y efectivamente me cabe en este rango que tengo acá. Entre 1.5 y 110 litros por segundo me cabe mi caudal de 80 litros por segundo. Por consiguiente, la canaleta parcha a seleccionar va a ser de 6 pulgadas o de 15.2 centímetros. Esta canaleta tiene una ecuación ya definida, porque estas canaletas han sido muy estudiadas y entonces ya se han definido estas ecuaciones de caudal en función de una altura en el punto cero. La altura en el punto cero es esta altura en el medidor, ¿verdad? Por eso se llama H sub cero, ¿verdad? En este punto, en esta sección, ¿verdad? Se determina esta altura, a partir de esta altura se determina el caudal. Es decir, que cuando estás en una planta de tratamiento y quieres saber cuánto es el caudal que va a entrar a la planta, vos medís la altura a partir del medidor que está graduado, lees la altura que tiene el agua en este medidor y calculas el caudal a partir de esta ecuación, siempre y cuando el ancho de la garganta sea de 6 pulgadas. Para cada ancho de garganta hay una ecuación distinta, ¿verdad? Entonces, la que nosotros vamos a utilizar es esta de 0.381 h sub 0 elevado a la 1.58, ¿de acuerdo? Ahora, ya conociendo cuál es la canaleta, el ancho de garganta de la canaleta, vamos a ver cuáles son sus dimensiones. Y también nos aparece en la bibliografía esta otra tabla donde nos dan las dimensiones del ancho de garganta, que en el caso de nosotros es 15.2, lo que quiere decir de que A, que viene siendo esta longitud de la zona de convergencia, va a tener 62.1 centímetros de longitud. B, que viene siendo la longitud horizontal también de esta sección convergente, viene siendo de 61 centímetros. C, que es el ancho del canal en la sección divergente, ya la salida, perdón, de la canaleta viene siendo de 39.4 centímetros y así sucesivamente, ¿verdad? Vean, desde A, B, C, D, F, G, K, N, que son las unidades que están acá. ¿Qué es lo que no aparece en esta tabla? Las alturas H sub 0, H sub 1, que se puede calcular cuando se dimensiona el canal de aproximación, H sub 2, H sub 3, que es la altura del resalto hidráulico, y H sub 4. Esas H son las que nosotros nos vamos a encargar de calcular en este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ya habiendo definido cuál es mi canaleta, cuáles son sus dimensiones, cuál es el siguiente paso, sería el cálculo de la altura de agua en la sección convergente. Es decir, vamos a calcular H sub 0, ¿verdad? Eso es lo primero. Vamos a calcular este H sub 0 que tengo acá, que corresponde a esta sección en donde se encuentra el medidor de altura. Para ello vamos a utilizar directamente la ecuación de este tipo de canaleta y lo que hacemos simplemente es despejar H sub 0. Aquí en lugar de H sub 0 se me fue ahí H sub 0 y con el despeje nos encontramos con esta ecuación, que en alguna bibliografía pues ya aparece un poco más desarrollada y lo que hacen es que este 1 sobre 0.381 elevado a la 1 sobre 1.58 lo desarrollan y ya queda un valor, un coeficiente por Q elevado a la 1 sobre 1.58, pero yo he preferido dejarla así de esta manera para que sepan que simplemente lo que se hizo fue despejar H sub 0 de la ecuación del caudal de la canaleta. Si nuestro caudal es de 80 litros por segundo, eso equivale a 0.08 metros cúbicos por segundo. Lo único que hicimos fue dividirlo entre 1000 para pasar de litros a metros cúbicos. Y entonces, ya sustituyendo los valores en la ecuación, nos encontramos que H sub 0 va a ser igual a 0.37 metros de altura. Este H sub 0, 0.37. Es decir, en el medidor de altura, eso es lo que medimos cuando está pasando 80 litros por segundo. 0.37 metros, lo que equivale a 37.24 centímetros, ahí en el medidor de la canaleta.
Ahora, lo que le sigue es determinar el ancho del canal en la sección A sub 0, H sub 0. No sé, se me fue esta A, pero lo que pasa es que en alguna bibliografía aparece H sub A, pero yo he decidido mejor dejarlo como H sub 0, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un valor. El ancho del canal en la sección se refiere a esta sección que está acá, que normalmente es de sub 0. Acá me pareció un poco movido acá, pero es aquí, ¿verdad? El de sub 0. Aquí está. De hecho, ya lo voy a mover para que no confundirnos un poco. Este D es aquí. Miren, ahí es. Muy bien. A ver. Ahí. El D', este D' es lo que vamos a calcular, que es el ancho del canal. Si el D, tenemos este D que de acuerdo a la tabla que presenté al inicio, y mide 40.3 centímetros y el W mide 15.2, con relación de triángulos nosotros podemos determinar el D'. Y entonces al sustituir los valores, ¿verdad? Encontramos que el D' es de 0.32 metros o 32 centímetros de ancho. Ya teniendo el D', el siguiente paso es determinar cuál es la velocidad de la sección en H sub 0. Y vuelve H sub A, pero H sub 0, ¿ok? Y entonces ahí lo que utilizamos nosotros sencillamente es la ecuación de continuidad que pues ya todos conocemos, que es que el caudal va a ser igual a la velocidad por área, ¿verdad? Pero al despejar velocidad, nos queda que la velocidad va a ser igual al caudal sobre el área. Esto, desarrollándolo un poco, es igual al caudal sobre H sub 0, que es la altura, ¿verdad? Del tirante, por D', que viene siendo el ancho en la sección en estudio. Ahora, sustituyendo los valores, porque ya tenemos H sub 0, D' y tenemos el caudal, podemos encontrar la velocidad sub 0, que es la velocidad del agua en ese punto, en esa sección, que es igual a 0.67 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a calcular cuál es el caudal específico en la garganta de la canaleta. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos nosotros esta pequeña ecuación en donde tenemos que Q minúscula va a ser igual al Q, que es el caudal total, entre el ancho de la garganta. Al sustituir los valores, nos encontramos que Q minúscula va a ser igual a 0.526 metros cúbicos por segundo por cada metro de ancho de garganta. Luego, lo que vamos a calcular es la carga hidráulica disponible en la garganta. Esto lo que significa es que, bueno, déjenme ver, no sé por qué no me apareció ahora la figura. Es necesario que me aparezca esta figura. Aquí es, ya ahora sí, ahí está. Es necesario para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo. Vean, este caudal, que es 0.526 metros cúbicos por segundo por cada metro, es lo que va a pasar en la garganta. Como mi garganta es de 15 centímetros, entonces pasan 0.08. Esto nos va a servir a nosotros luego para introducirlo en las otras ecuaciones que vamos a ver y poder simplificar un poco los cálculos. Entonces, ahora vamos a calcular la carga hidráulica disponible en la garganta. Para eso nosotros necesitamos saber cuánto es este valor de N, que viene siendo la diferencia de altura entre la base del canal, que algunos le llaman cresta, con respecto al orificio en donde se mide H sub 2, ¿verdad? Que es la otra sección, que ya estamos entrando en la garganta, en la zona crítica de nuestro diseño. Entonces, de las tablas, nosotros extraemos que N, este N de acá, es igual a 11.4 centímetros. Y ahora utilizamos la ecuación de energía, ¿verdad? Que propuesta por Bernoulli, en donde nos dice que la carga de velocidad más la carga de altura más esta cota N va a ser igual a la energía
en el punto sub cero, o la carga hidráulica disponible en el punto sub cero, que viene siendo igual a este valor, a estos valores que están acá. Vean, aquí estamos calculando la energía en este primer punto sub cero. Entonces, tenemos la velocidad sub cero elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. H sub cero, se me viene siempre H sub A, no sé por qué, más N. Y eso, sustituimos los valores y nos da una energía en este primer punto de 0.521 con respecto al punto 2, de 0 a 2. Si nosotros consideramos que entre el punto 0 y el punto 2 no se generan pérdidas por fricción, podemos asumir que la energía en el punto 0 es igual a la energía en el punto 2. ¿De acuerdo? Y haciendo esto podemos calcular la altura en el punto 2. Ahí tenemos ya la igualdad de las energías, es E sub 0 igual a E sub 2, y E sub 2 viene siendo igual a la carga de velocidad, ¿verdad? Que hay en esa sección, más H sub 2. H sub 2 va desde el punto donde está el orificio para poder medir la altura hasta hasta el tirante, ¿no? Entonces, este B sub 2, igual con la ecuación de hacemos uso de la ecuación de continuidad y la desarrollamos y nos encontramos que A igual a W, que es el ancho de la garganta, por H sub 2, que es lo que nosotros queremos encontrar. Si considerando, ¿verdad?, de que Q entre W es Q minúscula, entonces nosotros podemos simplificar un poco la ecuación de la velocidad 2, igualándola a Q minúscula entre H sub 2. Ahora, si sustituimos este valor de B sub 2 en la ecuación de energía, nos encontramos nosotros que la energía en el punto 2 va a ser igual a Q al cuadrado, minúscula, ¿verdad? Entre 2 veces la gravedad por H sub 2 al cuadrado más H sub 2. Como lo que queremos nosotros es despejar H sub 2 porque ya conocemos la energía 2, porque es igual a la energía en el punto 0. También conocemos el caudal específico en la garganta. Entonces, también conocemos la gravedad y lo que nos hace falta conocer es este H sub 2. Despejando H sub 2, nos encontramos que, bueno, aquí sustituimos los valores primero, ¿verdad? Porque ya los conocemos y solo nos queda H sub 2. Y luego, despejando un poco, tratando de simplificar y despejando, nos queda esta ecuación cúbica, ¿verdad? Si ustedes despejan H sub 2, acá les va a quedar de esta manera, una ecuación cúbica. Y entonces, como tenemos una ecuación cúbica, vamos a tener 3 resultados, los cuales son los siguientes. El primer resultado de H sub 2 nos da un valor negativo, el cual pues queda eliminado automáticamente porque no es posible de que esta altura sea negativa. Luego tenemos el segundo valor que es 0.45 y el tercer valor que es 0.21. En este caso, en que tenemos dos valores más o menos creíbles, yo les aconsejo a ustedes tomar el valor más pequeño, que es 0.21, ya que siempre en esta zona, ¿verdad?, el tirante de agua es más pequeño por lo de la caída, etcétera, y la velocidad que se genera en ese punto. Entonces, 0.21 es el valor que nosotros vamos a asumir como H sub 2. Ahora, el siguiente paso va a ser determinar pues la velocidad en esa sección de la garganta, o sea, en H sub 2. Para ello, pues recurrimos a la ecuación anterior que nos dice que la velocidad 2 va a ser igual al caudal a Q minúscula entre H sub 2. Ya tenemos Q minúscula y tenemos H sub 2, así que la velocidad 2 va a ser igual a 2.5 metros por segundo en la garganta. Pueden ver que en el... vean que no me volvió a salir otra vez la figura. No sé qué pasa con esto. Ahí está. Yo necesito que me parezca siempre la figura para mostrarle. Quiere decir de que acá el flujo es de 2.5. Si recuerdan ustedes, el flujo anterior acá era muchísimo menor, como 0 punto y algo,
Vamos a ver cuánto era. Vamos a recordar. Ver la velocidad en ese punto. Aquí lo calculamos. Ahí está. Nos había dado 0.67. Aquí en esta sección era 0.67 y vean cómo aumentó la velocidad a 2.5 ya en la garganta. Eso pues la mecánica de fluidos lo explica como la conservación de la energía, en donde nosotros tenemos por estas secciones pasa el mismo caudal, ¿verdad? Pero bajo diferentes secciones. Por lo tanto, las presiones disminuyen y la velocidad aumenta. Eso es parte del teorema de Bernoulli que se ve en mecánica de fluidos. Así que es normal que si tenemos una sección más estrecha, pasando el mismo caudal, para mantener la misma energía, necesitamos nosotros aumentar la velocidad. Y al aumentar la velocidad, pues disminuye la presión. Entonces, tenemos nosotros que la velocidad 2 es de 2.5 metros por segundo. Ahora el siguiente paso es verificar un poco el asunto de la sumergencia de la canaleta Parshall. Y es que existen dos tipos de canaleta Parshall. Aquí en esta figura no aparece, pero hay canaletas Parshall de flujo libre y de flujo ahogado o sumergido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si esta canaleta Parshall que hemos seleccionado es de flujo libre y sumergido? Entonces hacemos esta prueba, esta verificación de sumergencia, la cual nos dice que la sumergencia va a ser igual a H sub 2, ¿verdad? Que es este H entre H sub 0 por 100. H sub 2 entre H sub 0 por 100 para verificar si esta canaleta está funcionando libre o sumergida. Entonces, al sustituir los valores, ¿verdad? No encontramos que S, que es la sumergencia, igual al 56%. Si nosotros nos guiamos con esta tabla, que también aparece en muchas bibliografías relacionadas a la sumergencia, vemos que para un ancho de garganta de 1.52 metros, que es nuestro ancho de garganta, ¿verdad? Nos encontramos con una sumergencia máxima permitida de 70%. Es decir, si la... Ah, perdón, ¿a dónde está? Creo que aquí se movió de lugar, creo que era aquí en 1.52. La cosa es que, si ustedes se fijan, es 70. Si si la sumergencia calculada es menor a la sumergencia máxima que nos aparece en esta tabla, entonces si esta S es menor, que es nuestro caso, que nos da 56% y lo máximo es 70, entonces nos encontramos con una canaleta Parshall con descarga libre. Pero si este S me hubiera dado mayor a 70, entonces nos encontraríamos con canaleta Parshall con descarga ahogada. ¿Cuál es la diferencia? Es que en los casos que nos da descarga ahogada, nosotros tenemos que hacer una corrección de los caudales, ¿verdad? Con respecto a la medición. Eso es todo. Pero ya que mi canaleta Parshall está funcionando con descarga libre, entonces no es necesario hacer esa corrección de caudal. Continuamos. Cálculo del número de Freud. Acá en el número de Freud, esto es una ecuación de hidráulica que ya está establecida. Estamos determinando el número de Freud en la garganta de la canaleta Parshall, y entonces tenemos la ecuación velocidad entre la raíz de la gravedad por la altura. ¿Ok? Y solamente sustituimos los valores que ya conocemos y encontramos que el número de Freud es 1.74. Normalmente el Freud para flujo subcrítico, perdón, para flujo crítico debería estar por encima de los 2, del 2. Pero para el caso de canaleta Parshall se permite desde 1.7 para arriba. Así que más o menos estamos en el rango. Entonces, ahora lo que necesitamos calcular es la altura de agua en el resalto. Ahora seguimos avanzando y lo que vamos a hacer ahora es calcular la altura de agua acá en el resalto. Es decir, vamos a calcular H sub 3, ¿verdad? Que solamente para conocimiento, ya que hay muchos de los errores que se generan al instalar canaletas Parshall, es que al no medir la altura del resalto hidráulico se produce mucha salpicadura
en la unidad de mezcla rápida, ¿verdad? Y eso tampoco no es tan bueno, o sea, no es letal, pero no es tan bueno que ocurra. Entonces tenemos la ecuación que H sub 3, me aparece H sub R y un relajo, ¿verdad? Aquí en ecuación, pero este H sub 2, esto es el F2, pero bueno. Lo que hacemos nada más es sustituir valores, H sub 2 lo calculamos anteriormente y nos había dado 0.21, a eso lo dividimos entre 2, veamos, para recordarles, el H sub 2, el que seleccionamos 0.21, este de acá, H sub 2, es el que utilizamos para determinar el, la altura en el resalto. Ese H sub 2 lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 1 más 8 por el número de Freud, que es 1,74 al cuadrado, por todo eso a la 0.5 menos 1. Al resolver eso, nos encontramos que H sub 3, este H sub 3, que aquí aparece como H sub R, o sea, la altura en el resalto, nos da 0.42 metros. Ven que, pues sí, es un resalto grande. Lo que hacemos nosotros luego es verificar con E, ¿verdad? Si E es mayor que esta altura del resalto. Algo importante que hay que destacar es que la altura del resalto se mide a partir de esta línea que es de la cresta, ¿verdad? H sub 0 y H sub 3. A partir de ahí no es, este H sub 3 no llega hasta el fondo de la canaleta, sino que se mide desde ahí hasta el borde del agua, ¿no? Hasta el tirante. Entonces ahí tenemos 0.42 metros. Ya vamos llegando al final, ¿verdad? Determinamos la velocidad en el resalto, es decir, la velocidad en ese punto. Y entonces lo que hacemos nosotros es utilizar pues esta ecuación de Q entre HR, entre H3, debería ser, ¿verdad? 0.526, que es el Q minúscula, entre 0.42 y entonces encontramos que es 1.25. ¿Por qué utilizamos el Q minúscula? Si más o menos vemos que el H sub 3 está en la zona divergente, pero es que no está ahí exactamente. Lo que pasa es que yo lo ubico ahí, la altura del resalto, para no pegar todo, pero en realidad el H sub 3 se genera inmediatamente casi al final de la garganta, el resalto. O sea, el resalto comienza más o menos por aquí, ¿verdad? Y ahí es donde colocamos nosotros el H sub 3. Es decir, este H sub 3 se debería desplazar un poco más acá, pero no lo quise poner tan pegado. Por eso siempre utilizamos el mismo Q minúscula para poder encontrar esa velocidad, que es de 1.25 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, finalmente, bueno, luego calculamos la altura de agua en la sección de salida, que ya viene siendo este H sub 4, que espero, ay no, no está. H sub C me aparece, pero es H sub 4, muchachos. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? H sub 4 va a ser igual a la altura en el resalto, que es H sub 3, menos N, que esta N que está acá, menos K. A ver, veamos cómo es esto. Tenemos H sub 3, ¿verdad? Esta altura que ya la calculamos. A eso le vamos a restar n, a todo eso le restamos n, ¿verdad? Y le sumamos k, ¿verdad? Y encontramos el h sub 4, ¿de acuerdo? Aquí tenemos n y le sumamos k, le restamos n y le sumamos k y encontramos la altura en el H4, pues. Solamente considerando de que K es igual a 7.6, que eso pues sale de tabla, encontramos que H sub 4, que aquí aparece como H sub C, ¿verdad? Que es a la salida, es 0.42, que ya lo habíamos calculado acá, menos 0.114 menos 0.076. Y entonces ahí ya tenemos nosotros el valor de H4, que es 0.382 metros. Bien, ahora la velocidad en esa sección que comienza aquí,
Por eso tengo el 4 por acá arriba, porque esta sección comienza a partir de aquí, este H4, pero tampoco lo quise poner aquí porque se me armaba el relajo. Entonces tenemos que la velocidad en el punto 4 va a ser igual al caudal sobre el área, que en este caso sería C, el ancho, y la altura en la altura H sub 4, ¿verdad? Que yo lo tengo como H sub C. Parece que estoy trabajando con archivo viejo. En fin, entonces tenemos que C, de acuerdo a la tabla de la canaleta, es igual a 39.4 centímetros. Sustituimos los valores y encontramos que la velocidad en el punto 4, o sea, a partir de aquí, ¿verdad? El punto 4 va a ser igual a 0.53 metros por segundo. Ahora, las pérdidas de carga en el resalto, es decir, vamos a ver cuánto es la energía de acá en H sub 0 y en H sub 4 para saber que la diferencia de esa energía va a ser igual a la pérdida generada. Ahí lo podemos ver nosotros con estas líneas horizontales, ¿verdad? Que tenemos el HF. Entonces, HP, acá estoy perdido con los valores, HP o HF, ¿verdad? Que es la pérdida, va a ser igual a H sub 0, que tengo acá, más K, sigamos, más K, menos el menos el H sub 3, ¿verdad? H sub 0 más K, llego hasta aquí y le resto este H sub 3 para poder encontrar el HF. Y eso es lo que tenemos acá en esta ecuación, ya sustituido los valores, y nos da una pérdida de 0.06 metros, que equivale a 6.6 centímetros. Esa es la diferencia de altura entre H sub 0 y H sub 4, ¿verdad? 6 centímetros. Y eso es lo que se pierde en el resalto hidráulico. Bueno, ahora vamos a determinar, ya que hemos calculado, pues en cada uno de los puntos, en 0, en 2 y en 4, la altura, las velocidades y la energía, y también hemos determinado cuánto es la pérdida del resalto hidráulico. Ahora vamos a verificar cuánto es el tiempo de mezcla que se produce en el resalto y el gradiente que nos interesa a nosotros para saber si se puede producir o no la mezcla rápida por el mecanismo de absorción. Entonces, para eso utilizamos este valor de G, que más bien es G', que es 0.61, este valor que está acá, ¿verdad? Y utilizamos esta ecuación en la que el tiempo de mezcla va a ser igual a 2 veces G', este G que está aquí arriba, entre la velocidad en el resalto más la velocidad en el punto 4, ¿verdad? Que son estas dos de aquí. Y entonces, sustituyendo los valores, nos encontramos que el tiempo calculado va a ser igual a 0.685 segundos. Es decir, la mezcla rápida, el tiempo de mezclado en el resalto hidráulico es menor a un segundo, por lo cual estamos dentro del rango de mezcla rápida instantánea. Vamos bien. Ahora veamos la parte del gradiente de velocidad. La ecuación de gradiente de velocidad se encuentra ahí, ¿verdad? Son dos raíces. El primer componente, el primer producto, nosotros lo podemos encontrar en estas tablas que también se encuentran en la bibliografía, que en función de la temperatura del líquido, nosotros podemos definir cuánto es ese primer componente. Que para nuestro caso, que vamos a considerar que estamos trabajando con una temperatura de 25 grados centígrados, va a ser de 3266.96. Eso le multiplicamos las pérdidas, que son 6.6 centímetros, entre el tiempo de mezcla, y eso nos genera un gradiente de velocidad de 1114 segundos a la menos 1. Por lo tanto, al ser mayor que de 1000, quiere decir de que se produce la suficiente turbulencia o el suficiente gradiente de velocidad como para que se realice una mezcla rápida, instantánea, en donde podamos decir de que el mecanismo de floculación que se realiza es de absorción, es decir, es automático y la mezcla se produce inmediatamente. Entonces, pues eso es todo lo que se ve en el cálculo de canaleta Parshall.
Ahora lo que queda es ubicar esta canaleta en el canal de entrada, tomando en cuenta que no se encuentre cerca de ninguna desviación, ningún vertedero o caja de distribución. Tiene que tener cierta, tiene que estar ubicado pues en un punto medio donde no haya ninguna interferencia ni antes ni después de la canaleta, para que no se produzca ningún remanso que pueda producir errores en la medición del caudal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, la recomendación final con respecto a la ubicación de esta canaleta. Esperando pues que les haya servido un poco este video, pidiéndoles disculpas de que pues algunas ecuaciones no contenían la variable que tenía la figura, ¿verdad? Esto no fue a propósito, pero sí espero que hayan logrado entender un poco cómo es que se determina estos valores de energía y de alturas y de cargas y de velocidades dentro de la canaleta Parshall, para poder verificar que esta canaleta que nosotros seleccionamos sí nos permite y nos garantiza una mezcla rápida del coagulante. Por eso hemos decidido seleccionar canaleta Parshall como mezcla rápida. Muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like y también suscribirse al canal Carliños, Ingeniero Hidráulico, que estaré presto a ayudarles a aclarar todas las dudas que ustedes tengan relacionados con el diseño de mezcla rápida. También sigan esta lista de reproducción sobre clases en vivo para diseño de plantas de tratamiento de agua potable, en donde estaremos dimensionando cada una de las unidades hidráulicas. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima.